fin ha llegado el día. Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y bueno, pues como veis por las imágenes ya sabéis que yo empiezo siempre igual. Hay días en los que sabes que vas a parar poco y precisamente por eso pues intento empezar la mañana con calma. Voy a abrir las ventanas, que se airee todo bien, retiro la ropa hacia atrás y bueno, pues me dispongo como siempre a desayunar. Y aunque tenga mil cosas por hacer, he aprendido que cuidarme también tiene que formar parte de mi rutina. Y conforme pasan los años, una se da cuenta de que cuidarse ya no es un capricho, es una necesidad. Mover el cuerpo, aunque sea un ratito, tener un momento para nosotras, cambia completamente cómo afrontamos el día. Así que hoy hago mi clase de pilates con buena compañía. Con mi hija, que todavía aún es más especial. Y aunque hoy va a ser un día bastante intenso, hay ciertas cosas que intento dejar hechas sí o sí por la mañana. Y una de ellas ya sabéis que es hacer la cama y recoger la cocina, dejar el lavavajillas vacío, guardarlo del desayuno, porque aunque parezcan pequeñas cosas, cuando tienes muchas cosas por hacer o por ejemplo si tienes que salir cuando vuelves a casa más tarde y todo está mínimamente en orden, el día fluye de otra manera, porque la casa también influye muchísimo en cómo nos sentimos.
Y no sé si os pasa igual, pero a mí empezar el día con la cocina recogida cambia completamente la sensación de la casa. Hay días en los que vamos con prisa de un lado para otro y llegar más tarde con todo por hacer me agobia muchísimo más. Por eso intento dejar estas pequeñas tareas hechas temprano, aunque luego el día se complique. A veces pensamos que organizar una casa es hacer grandes cosas, siempre os lo digo, y muchas veces simplemente es mantener pequeños hábitos. Y bueno, pues ya sabéis que yo mientras hago mis tareas, pues pienso en voz alta. Así que deciros que con los años también he aprendido que hacer hogar no tiene nada que ver con la perfección. No es tener una casa de revista ni que todo esté impecable las 24 horas. Para mí, hacer hogar es cuidar los pequeños detalles del día a día, aunque nadie los vea. Para mí es levantarte y abrir las ventanas para que entre aire fresco, es preparar un café con calma, aunque tengas mil cosas en la cabeza. Es dejar la cocina recogida pensando en cómo te vas a sentir después cuando vuelvas cansada o cuando termines tu jornada, en fin. Porque al final el hogar no solo se ve, sino que también se siente. Y otra de las cosas que más disfruto en esta época del año es volver a llenar de vida el jardín. Después de tantos meses de frío y nieve, ver cómo todo empieza otra vez a florecer me hace muchísima, muchísima ilusión. Aquí hemos pasado de verlo todo blanco de la nieve a de repente empezar a despertar el verde que digo yo, y ahora todo es, bueno, está precioso. Entonces he comprado unas verónicas, varias lavandas y margaritas, porque las margaritas, bueno, pues me encantan. Tienen algo sencillo, natural y alegre que me transmite muchísima, muchísima paz, al igual que las hortensias, que bueno, son mi planta favorita, eso sí. Así que yo creo que también cuidar el exterior de la casa también forma parte de hacer hogar. O si tenéis un balcón o una terraza y tenéis plantas, no solo el interior. Porque al final llegar a casa
y ver flores verde y pequeños rincones cuidados cambia completamente cómo se siente un lugar. Además, la jardinería tiene algo muy terapéutico. Parar un rato, tocar la tierra, plantar despacio. Yo cuando salgo aquí fuera me dejo el móvil dentro de casa y a lo mejor paso 2 o 3 horas fuera y ese momento yo desconecto completamente de lo que son redes, del teléfono, de todo. En un mundo donde todo va tan rápido, estos pequeños momentos a mí me ayudan muchísimo, muchísimo a desconectar. Y poco a poco el jardín empieza pues otra vez a despertar para el verano. Bueno, corazones, por fin ha llegado el día. Nuestro contractor por fin hoy ha tenido un tiempo porque hace un frío impresionante y por fin van a quitar esto. Y entonces, pues es como todas las cosas, es la pescadilla que se muerde la cola. No habíamos puesto el suelo de la cocina hasta no quitar esto por el tema de, pues, el borde. Y así ya pues puedo poner el suelo, puedo pintar los muebles, en fin, terminar todos los detallitos porque ahora tienen que liar la marimorena porque tienen que lijar el techo, en fin, que son una serie de cositas que se tienen que ir haciendo una detrás de otra y entonces las cosas muchas veces no se terminan porque hay que hacer otras. Entonces nada, por fin el día ha llegado, ¿a que sí? Y bueno, pues como ya os acabo de explicar, pues seguimos avanzando poco a poco con el tema de la cocina, sobre todo lo de esta pared. La verdad es que ya hemos dado otro paso, hemos dado uno de los cambios más importantes, hemos quitado estos pilares que separaban la cocina del salón para poder dejar ambos espacios mucho más abiertos y conectados. Y aunque ahora mismo esté todo en proceso, pues eso, con polvo, herramientas y cosas sin terminar, pues yo ya me imagino, pues eso, perfectamente cómo va a quedar. A veces para transformar un hogar primero hay que pasar por este momento un poco caótico, es ese momento donde parece que todo está patas arriba, pero también es bonito ver el proceso. Porque un hogar, pues eso, no se construye de un día para otro. Se va creando poco a poco, con ideas, cambios, ilusión y muchísimo trabajo detrás. Y sinceramente, creo que abrir este espacio va a cambiar completamente la manera en la que vivimos esta zona de la casa. Más luz, más amplitud, más conexión, en fin, justo lo que buscábamos. Y aquí pues hemos tenido un pequeño percance, pero bueno, nada que no se pueda solucionar. Y aunque todavía queda mucho por hacer, pues poco a poco empieza a sentirse como siempre lo había imaginado. Menudo susto me llevé.
Y ahora que ya está puesto el drywall, pues ahora mismo esta fase es menos vistosa, pero súper importante. Hay que rejuntar todas las juntas, lijar, aplicar masilla y después volver a masillar. En fin, es un proceso y ya lo último, pues pintarlo y poner pues los tabajuntas, en fin. Todavía quedan cositas, pero de momento pues ya vamos a ir haciendo porque claro, todo tiene sus tiempos de secado y hay que respetarlos. I'll be right here. I swear that I'll stay here with you. Y aprovechando que ya empieza el buen tiempo, pues también queríamos arreglar una zona que tenemos detrás del garaje para convertirla en un rincón mucho más acogedor. Tenemos esta parte con suelo de cemento que hasta ahora estaba bastante desaprovechada porque ahí teníamos, bueno, pues el shed que lo hemos quitado ahora y bueno, se nos ha ocurrido crear aquí una pequeña zona de una fire pit, una hoguera, para disfrutar las tardes y las noches de verano. Y sinceramente lo que ha transformado completamente el ambiente han sido estas luces de Olmi. Este modelo se llama The Enchant Canopy y me parecen preciosas para crear ese ambiente cálido y acogedor que tanto me gusta. Las hemos colocado en toda la zona de la valla, también alrededor del arco y en la parte esta de la fire pit, y cuando cae la noche queda pues eso, absolutamente mágico, que al final del vídeo os dejaré las imágenes de noche y veréis qué maravilla. Además tienen mando a distancia, así que puedes cambiar fácilmente las diferentes modalidades de luz dependiendo del ambiente que quieras crear, y también tienen varios modos de iluminación y eso me encanta porque puedes ponerlas más cálidas o más relajadas para una cena tranquila o darles un toque más especial cuando tienes invitados. Y algo que también valoro muchísimo es que son muy fáciles de colocar y están pensadas para exterior, algo súper importante aquí con los cambios de tiempo. Así que creo que la iluminación cambia completamente cómo se siente un espacio. A veces no hace falta una gran reforma, simplemente crear rincones donde apetezca estar. Y como veis, pues aquí había desenfundado los cojines de los sillones, que no lo vuelvo a hacer porque es horrible de volver a poner, pero bueno, ahora toca ponerlos, ya están limpios para que esta zona también quede ideal. Así que os voy a dejar el enlace de las luces en la cajita de descripción para que le echéis un vistazo, porque la verdad yo tengo muchísimas luces de ellos y son una maravilla y nunca fallan. I start to see that you and me are done. How do I know my time is up when you're taking over? Why do I feel this much right now? 'Cause he's taking over. It's never bothered me this much, but he's taking over. Instead I need you by my side. I wish I told you when I still had the chance, but I was too young to feel what's in the air. Yeah. Now sunny Sunday turned to Monday when I saw his arms around your waist and eyes overall. And suddenly I start to see that you and me are gone. How do I know my time is out when he's taking over? Why do I feel this much right now? 'Cause he's taking over. It's never bothered me this much, but he's taking over. I guess that I need you by my side. Y ahora que ya está seco, pues se tiene que lijar y volver a poner otra vez la pasta. Give me all your love, oh, 'cause I want you. How many mountains
Y bueno, pues como os comentaba antes, esta parte de detrás del garaje la teníamos bastante desaprovechada. Aquí habíamos puesto un shed que ya os contaré qué es lo que ha pasado con él en otro vídeo porque es un poco largo de explicar. Pero bueno, pues eso, que lo hemos quitado y hemos pensado pues en convertir esta parte en un rincón mucho más acogedor para disfrutar las noches de pues ahora de primavera, luego cuando volvamos de las vacaciones, que aquí todavía es verano, en fin, que no hemos hecho una gran obra ni nada complicado, simplemente bueno, pues como veis he limpiado lo que es el cemento, porque aunque lo limpié el año pasado antes de montar el shed, de los árboles pues se ensucia muchísimo. Entonces pues nada, voy a darle una pasadita y ahora os cuento cómo hemos hecho. Voy a darle una pasadita para dejarlo limpio. Y simplemente, pues lo que hemos hecho ha sido comprar unas piedras que son para eso. Hemos comprado un ruedo metálico que es para la fire pit y eso. Y lo bueno de todo es que, pues eso, no hemos hecho una gran obra ni nada complicado, simplemente aprovechar mejor el espacio, añadiendo unos asientos cómodos que los hemos comprado en Amazon. Os dejaré si queréis el enlace, pero eso no es ninguna colaboración ni nada. Y la iluminación, eso sí, de Olney, que queda preciosa. Y hemos creado un ambiente donde realmente pues apetece estar. What to do? I am me and not you. What to say? Please make the string go away. Como os decía, para lo que es la zona de la hoguera, pues hemos comprado este aro metálico que ya viene preparado específicamente para este tipo de espacios y también pues los bloques de piedra que habéis visto para crear toda la base alrededor. La verdad es que queríamos algo sencillo, resistente y que quedara integrado con el resto del jardín que poco a poco pues va ya tomando forma. Y aunque parece algo simple, este tipo de pequeños proyectos cambian muchísimo cómo se disfruta el exterior de casa. Sobre todo aquí donde en invierno pasamos tantos meses encerrados por el frío, que en cuanto llega el buen tiempo nos encanta aprovechar cada rincón fuera. Y sinceramente creo que no hace falta tener un jardín perfecto ni enorme para crear espacios bonitos. Muchas veces solo hace falta imaginar cómo quieres sentirte en ese lugar. Unas sillas cómodas, una iluminación cálida, un pequeño fire pit y de repente, con estas luces de Olney, un rincón completamente normal se convierte en un lugar donde crear recuerdos. En el fondo, como veis, estoy poniendo unos ladrillos que habíamos quitado de otro sitio y le vamos a poner arena y ya está. Y ahí ya se puede hacer fuego sin ningún problema. What to do? I am me and not you. What to say? Please make the string go away. Pretender, tell me what to believe. I ain't got a sweet tooth for lying. Expander, show me how to succeed. My wallet is spreading thin. What
Y aquí os dejo unas imágenes de cómo ha quedado, que la verdad que incluso ha quedado más acogedor de lo que imaginábamos. Hemos puesto 6 sillones estilo Adirondack de Polywood reclinables, son de Amazon como os he dicho antes, porque queríamos algo cómodo, resistente para el exterior y fácil de mantener. Bueno, y combinado con las luces y la zona de la hoguera, pues ahora este rincón se siente completamente diferente. Your hand seeks my hand. Y para terminar el día, pues toca preparar una cena un poquito especial, la verdad. Es el cumpleaños de mi hija, cumple 18 años, la mayoría de edad. Y aunque mi hija va a celebrar su cumpleaños con sus amigos, el día que realmente, pues eso, cumplió los 18, que fue cuando grabé estas imágenes, pues también quisimos celebrárselo aquí en casa, en familia. Y para la cena, pues lo eligió ella. Ella quiso que hiciese un roast beef y así que eso fue lo que preparé. Ya os he dejado muchas veces esta receta porque nos gusta mucho, pero bueno, hoy también os lo voy a dejar. Y no sé en qué momento pasó tan rápido el tiempo. Parece que fue ayer cuando era pequeña y ahora ya tiene 18 años. O sea, impresionante. También siento muchísimo orgullo al ver en las personas que, pues eso, que mis dos hijas se están convirtiendo. Y al final creo que, pues eso, esto también es hacer hogar, crear recuerdos alrededor de una mesa, una cena sencilla, conversaciones normales y pequeños momentos que un día terminan significándolo todo. Así que voy a preparar la cena y luego nos saldremos a estrenar la hoguera y os lo enseñaré ya por la noche y le cantaremos cumpleaños feliz. Together, 'cause you were my love, you were my first love. I remember when you told me I was the one. Through the years as we picked up the pieces, our love stayed strong. Time moves slowly when I'm with you. Nothing better than this. We could be forever, just never give up, never give up on this one life together. 'Cause you were my love, you were my first. We could be forever, just never give up, never give up on this one life together. 'Cause you were my love, you were my first love. I saw her up on the hill. Y ahora, pues bueno, mientras sirvo y cenamos, pues os voy a decir que yo últimamente pienso mucho en lo rápido que pasa la vida. Es como, no sé, hay etapas que mientras las estás viviendo parecen eternas y de repente un día miras atrás y ya han pasado. No sé si os pasa a vosotros también. Y creo que por eso cada vez, pues no sé, yo valoro más estos momentos sencillos. Una cena en casa, conversaciones tranquilas, el ruido de fondo de la familia. Porque al final son esas pequeñas cosas cotidianas las que terminan convirtiéndose en recuerdos importantes. Muchas veces buscamos grandes momentos para ser felices y realmente la vida ocurre aquí, en una mesa compartida, en una casa vivida.
en un hogar lleno de pequeños instantes normales que sin darnos cuenta pues acaban siendo los más especiales. Let me lend you a hand. Let me in on the plan. Together we're stronger. Don't wait any longer. Years have passed and restless legs have settled. We're finally home. Down is up. We've been at the top. We're finally home. What a release to find one's peace. What a landscape to never be less. Now, years have passed and restless. Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Os dejo con estas imágenes de cómo han quedado las luces por la noche, las luces estas de Olney. Os voy a dejar el enlace en la descripción porque de verdad tienen muchísimos modelos y son preciosas. Mirad qué ambiente más bonito hace, y bueno, con noche cerrada pues aún se ve mucho más bonito. Así que nada, corazones, como os digo, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que el vídeo os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido. Nosotros ahora pues vamos a encender la hoguera, vamos a pasar aquí un ratito, le vamos a cantar cumpleaños feliz a mi hija y nada, deciros, corazones, que muchísimas gracias por estar un día más aquí en el canal, por ser parte de todo esto, y que como siempre os digo que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Happy birthday, dear Frida.